Un saludo, hermanos, nuevamente a través de la página de nuestra iglesia, Austin Spanish Altar, y a través del Facebook. Quiero compartir una verdad de la Biblia, la verdad tal como es en Jesús acerca del pecado. Una de las preguntas es: ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el ser humano está envuelto en una crisis tan grande en este mundo? ¿Por qué hay tanta inseguridad, tanta violencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? Bien, la Biblia nos habla acerca del origen del pecado. Y esto es algo muy importante que hay que entender. ¿Por qué es que todo esto se originó? Y todo comienza en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 al 12, nos está hablando de un ángel que fue derribado del cielo. Algunos han creído que el pecado comenzó en la tierra, pero lo interesante de todo es que el pecado comenzó en el cielo. Y una de las preguntas es: ¿cómo, si el cielo es tan perfecto, tan hermoso y santo, cómo pudo comenzar el pecado allí? Pues la Biblia nos dice que un ángel se rebeló contra Dios. Miguel, el gran príncipe, tuvo que ser echado del cielo porque no hubo lugar para él en el cielo. Hubo una guerra, una discusión. Ahora, Ezequiel 28, 14 al 17 nos dice que ese querubín era un querubín protector. Era hermoso, era un ángel lleno de esplendor. Dios había creado a sus seres perfectos y sus ángeles fueron creados perfectos. Este ángel tenía un rango grande en el cielo. Era un querubín protector, aquel que estaba cerca de Dios. Y una de las cosas que a él le indignó fue que él no pudo ser como Dios. Él quiso ser igual a Dios. Así que el orgullo, la envidia, nació en el corazón de este ser. Indudablemente que el odio, la envidia, el orgullo es algo que destruye la vida de los seres humanos aquí, porque él ha transmitido ese mismo sentir a la humanidad. Después que fue arrojado del cielo, llegó a la tierra, y entonces allí en la tierra, en Génesis 2, 15 al 17, se encuentra a los primeros padres, la pareja que fue creada por Dios, y allí Dios les colocó un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué les colocó un árbol? Porque Dios les colocó una prueba de obediencia, porque ya existía el pecado. Y como existía el pecado, pues Satanás siempre acusó a Dios que Dios es un ser tirano, que Él no quiere dar libertad, que Él somete a los seres que ha creado. Y la acusación es que Dios sometió al hombre para que obedeciera a la fuerza. Pero Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios es un Dios que ha dado libre albedrío. Quiere decir que tú y yo podemos decidir entre el bien y el mal. Y es por eso que colocó ese árbol allí en el huerto del Edén, para que ellos decidieran obedecer a Dios o no. Para mostrarle a Satanás y al universo que Dios es un Dios que ha creado seres libres. Ahora, ¿en qué consistió ese primer pecado? Ese primer pecado consistió en la desobediencia. Porque comieron del árbol que se le había dicho a nuestros primeros padres que no comieran. Y ellos comieron, desobedecieron. La realidad es que el pecado es desobedecer la ley de Dios. Pecado es separarse de Dios, y como consecuencia de separarnos, pues empezamos a hacer lo que nosotros queremos, a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, esto trajo unos efectos poderosos al mundo. Y uno de los efectos grandes está allí en 1 Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado también trajo la muerte. Y Romanos 6:23 lo dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. También está la otra contraparte, pero la muerte fue lo que llegó a este mundo, trajo dolor, muerte, destrucción. Por eso tenemos que vivir
tanto dolor en este mundo, por eso hay tanta violencia, por eso el hombre se ensaña contra el hombre y lo destruye, por eso es que hay tanta inseguridad, por eso es que este mundo vive envuelto en una crisis. Hay enfermedad, hay dolor, porque este enemigo ha venido a traer muerte y destrucción. Entonces, cuando tú y yo pecamos, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero también la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es verdad, estamos en un mundo sometido por el pecado, pero en el próximo estudio vamos a hablar cuál fue la solución que Dios le dio a este planeta y al universo y al mundo contra el pecado. Por eso hay una solución también. Pero mis queridos amigos y hermanos, el pecado es una condición del ser humano. Desde que nuestros primeros padres pecaron, todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Todos estamos podridos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Vivimos en una condición de pecado porque lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer, eso hacemos, y estamos envueltos en una crisis. A veces no queremos discutir en casa y salimos discutiendo, no queremos pelear con la familia y los esposos, la esposa, y terminamos en peleas. Queremos vivir en armonía y en algún momento no hay armonía, porque el pecado ha traído eso, división, peleas. La pregunta es, ¿qué debo hacer? Número 1, resistir al diablo en el nombre de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Número 2, no acaricies el pecado. No acaricies, porque al final dice que el que vive jugando con el pecado al final lo va a alcanzar. En cierto lugar unos niños jugaban con una calavera allí en un cementerio y encontraron que algo sonaba y dentro de la calavera había un clavo. Después de investigaciones encontraron que una joven había matado a su esposo con un clavo en la cabeza. Y después esta joven confesó, pero ya era una anciana. Y esta mujer tuvo que ir a la cárcel confesando ese mal que había hecho muchos años atrás. El pecado te puede alcanzar. No juegues con el pecado, porque el pecado es como jugar con una serpiente que en un momento dado de jugar puede despertar y puede morderte y puede ser mortal. Así que no juguemos con el pecado, porque el pecado trae dolor, tristeza. No juegues con el pecado en tu hogar, en tu familia, porque después vas a destruir tu hogar, tus hijos, tu familia, lo más preciado. Vas a destruir tu salud, vas a destruir tu salud emocional. El pecado va a llevarte a vivir una vida miserable. Pero tú puedes vencer con la ayuda de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 8:37, lo comparto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y vuelvo y les comparto otro versículo, Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios quiere que tú seas victorioso. En el próximo estudio hablaremos cómo Jesús, cómo Dios hizo una provisión para que seamos vencedores del pecado. Pero tú puedes con la ayuda de Dios empezar a echar a un lado el pecado aferrado de la mano de Dios. Vence con la ayuda de Dios. Que tengas un feliz día y que Dios te guarde y te mantenga victorioso y fuerte de la mano de Dios. Toma decisiones por Cristo y serás un triunfador y serás feliz. Dios te bendiga.